Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Guadalupe Adriana. Soy estudiante del grupo M8C3G17083 y este es mi anteproyecto de investigación sobre derechos humanos y diversidad cultural, el cual está enfocado en el tema de los migrantes. La participación ciudadana y el sentimiento de pertenencia son fundamentales cuando un usuario permanece activo en una red social. Los adolescentes encuentran el lenguaje común que los caracteriza, las afinidades culturales, los intereses compartidos, entre otros, lo que incrementa su participación. Si se compara con otros medios tradicionales de comunicación. La clave comunicativa de las redes sociales es que facilitan el diálogo en todo momento. Entre ellas, todos pueden aportar su opinión y conocimientos, por lo que deben respetarse y valorarse las creencias, las posturas religiosas, las diferencias étnicas y de preferencia sexual de las demás personas. Con las redes sociales ha surgido la llamada identidad digital, que consiste en la representación virtual de uno mismo en el ciberespacio, construida a partir de la propia actividad en la red y motivada por intereses y deseos particulares. Esta posibilidad de compartir datos personales implica una gran responsabilidad con el uso de los medios de comunicación interactivos, pues se expone la vida cotidiana del usuario, familia, trabajo, amistades, relacionada con asuntos privados y se traslada a las redes sociales con dominio público. Algún ejemplo de los derechos. El principio fundamental de los derechos humanos es la máxima protección y perfeccionamiento del sistema de los derechos en todo el país, así como el reforzamiento de su defensa. Todas las personas tienen derecho a la información, tanto el que informa como el que la recibe. El informador tiene derecho a investigar y a buscar fuentes y opiniones, a difundir información de relevancia pública por cualquier medio, a emitir noticias u opiniones, a no ser censurado ni objeto de restricciones preventivas de forma explícita o implícita, directa u indirecta al acceso y reserva de las fuentes de información y al secreto profesional periodístico. Quien recibe la información tiene derecho a que se le brinde opiniones y noticias, a seleccionar cualquiera de ellas le interesan, así como los medios de la que aceptan, a ser informado veraz y oportunamente, a que se le reserven su honra y su vida privada. Las redes sociales se pueden entender como una herramienta de democratización de la información que transforma a las personas en receptores y productores de contenidos. En ellas, estos se construyen con la participación de todos. Sin embargo, en ambos casos deben existir responsabilidad en cuanto al uso de la información. Objeto de estudio. Las implicaciones de los derechos humanos en la diversidad cultural radican en que establecen derechos imprescindibles para el normal desenvolvimiento de estas culturas. Los dos ejemplos más resaltantes en la Declaración Universal de los Derechos Humanos son: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Todos tienen derecho a la protección contra la discriminación. Estos derechos humanos inciden sobre la diversidad cultural. Planteamiento del problema.
El impacto de esta problemática alcanza no solo la validez ética, jurídica, política y social de los derechos humanos, sino también la noción de identidad individual y colectiva. Esta idea de identidad se hace problemática especialmente en el contexto de la dinámica migratoria, pues la movilidad geográfica de las personas problematiza la realidad de esta condición humana de identidad en la medida en que al cambiar el contexto socioeconómico de vida, la persona se enfrenta a nuevos esquemas identitarios. El problema consiste entonces en que parece que la aplicación de los derechos humanos en el contexto de la migración no se orienta para esta circunstancia de inconsistencia de la identidad y se transgrede un aspecto muy importante de la identidad de las personas, su identidad cultural. El migrante no pone en juego solo su dinámica de sobrevivencia, sino el desarrollo de su identidad, pues se enfrenta al gravísimo problema de vivir un conflicto de nuevas culturas, y la identidad resulta de la mayor relevancia, pues de la identidad depende la conciencia de que se tiene de sí mismo y del mundo que le rodea, y de las respuestas que da a las problemáticas con las que se enfrenta. Se pone en juego a sí mismo. Por eso es de vital importancia que no se deje de lado la cuestión independiente de cultivar los derechos humanos con la identidad cultural de los migrantes. Y es que al poner en juego la identidad se pone en juego su dignidad. Objetivos y preguntas de investigación. Atender la demanda de los migrantes conforme a derecho y respetar su identidad cultural, así como sus derechos humanos, y para eso debemos de tener en cuenta las siguientes preguntas. ¿Por qué se origina la migración? ¿Deberían los migrantes quedarse en su país? ¿Los migrantes nos roban nuestros puestos de trabajo? ¿Qué podemos hacer para integrar a los migrantes? Justificación. La razón por la que hago la investigación acerca de los migrantes es porque al día de hoy es lo que aqueja a nuestro país. Cientos de migrantes han llegado a nuestro país en caravanas con destino a Estados Unidos, con la finalidad de tener un mejor futuro, para que en muchos casos no logran obtener el resultado deseado y son víctimas de la delincuencia o de la trata de personas, y esto conlleva a que se refugien en nuestro país, haciendo más delicada la economía y la seguridad en la misma. Por otro lado, es también sabido que los migrantes sufren en lo que respecta a sus derechos humanos, ya que muy rara vez son respetados, y no se diga de sus diversidades de cultura. Delimitación espacial. El alcance geográfico que tiene la migración es a nivel mundial, ya que la libertad de tránsito en cada país cada vez se va reduciendo más, a tal grado de que ya las fronteras son mucho más cuidadas que antes. Población. La cantidad de personas que pueden participar en la investigación de los migrantes son las que han vivido o sentido de cerca la problemática. Corte Interamericana de los Derechos Humanos. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos, con sede en San José, Costa Rica, tiene atribuida, junto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la competencia para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados partes en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, CADH. Human Rights Watch. Human Rights Watch defiende los derechos de las personas en todo el mundo. Human Rights Watch es una organización internacional e independiente que funciona como parte de un movimiento vigoroso para defender la dignidad humana y promover los derechos humanos para todos. Amnistía Internacional es un movimiento global integrado por más de 7 millones de personas en más de 150 los países y territorios, que actúan para poner fin a los abusos contra los derechos humanos. Consejo de Derechos Humanos.
Es un organismo intergubernamental dentro del sistema de las Naciones Unidas, compuesto por 47 estados responsables de la promoción y protección de todos los derechos humanos en todo el mundo. Organización no gubernamental, ONG. La defensa de los derechos humanos constituye un consejo de acciones solidarias realizadas por organizaciones no gubernamentales para favorecer el desarrollo, la protección de los intereses y de aquellos sectores sociales que sufren exclusión social y política. Metodología cualitativa. En esta investigación se llevó a cabo la cualitativa, ya que se debe hablar de entendimiento en profundidad en lugar de exactitud. Se trata de obtener un entendimiento lo más profundo posible. Mi experiencia al hacer investigación científica en las ciencias sociales. Sin duda, en esta investigación es uno de los problemas que se presentan hoy en día, ya que los arrestos injustificados y el trato que se le está dando a los migrantes, tanto por parte del gobierno mexicano como el gobierno de los Estados Unidos, el derecho a la defensa, según distintas organizaciones en México, hay arrestos arbitrarios a migrantes, lo que representa la falta de apoyo a sus derechos. De esta forma, al tratar un asunto tan delicado como son los derechos humanos y su diversidad cultural, es de suma importancia consultar distintas fuentes para tener una clara perspectiva de dicho asunto y así obtener la raíz de dicho tema y ver las tantas problemáticas que ésta acarrea, así también ver los pros y contras que la sociedad demanda.